Camaradas, encontrar a Roberto Saporiti es una delicia porque pues ya pasados los 80 años y recuperando la información que él va a validar, tenemos a alguien que ha paladeado el fútbol, que lo ha mamado, que lo ha disfrutado, que lo ha enriquecido, que tiene conceptos muy interesantes, que forjó su propia historia como jugador, como entrenador, un trotamundos que se cruzó con los grandes maestros de la táctica que tiene una nación tan pródiga en ese sentido como Argentina, que anduvo de aquí por allá, que se volvió un poeta del fútbol, alguien que ha disfrutado la vida con mucha intensidad, que tiene una linda familia y que seguramente, querido Roberto, cuando volteas para atrás dices, gracias a la vida que me ha dado tanto, como dice Violeta Parra. ¿Cómo estás? Y qué gusto volverte a encontrar en el camino a través de un video, aunque sea. El gusto es mío, Javier. Gracias, muy amable por la invitación. Y bueno, me quedo, de todo lo que me dijiste, me quedo con lo último, con la familia. La familia es el bastión de uno, por lo menos en el caso mío, que siempre me ha protegido, y de ahí salí a pelear, a luchar la vida, ¿no? Como se dice, una forma de decir. Y bueno, siendo joven, como vos dijiste, recorrí el mundo, debuté joven en la Primera Independiente a los 18 años. Tuve la inmensa suerte en mi carrera de jugador, muy breve, Javier, de tener 3 técnicos que es el día de hoy, o hasta cuando entrené a los 79 años, que me marcaron, que el primero fue Adolfo Pedernera, un gran maestro de la vida. El segundo fue en 1958, cuando debuté en primera, ¿no? Que me protegió Adolfo Pedernera, es un mito del fútbol argentino. Bueno, y después en 1961 tuve un grandísimo técnico brasilero de São Paulo, un hombre de universidad, un intelectual, hasta nos enseñó a hacer los contratos, Javier. Osvaldo Brandao, un maestro. Y después en esa recorrida que empecé a viajar por el mundo, estuve en Chile jugando, en Colombia, en México, en Uruguay, y después me fui a Europa. Y en Europa, en Belenenses, un club de primera división, ahí en la ciudad de Lisboa, junto con Benfica y Sporting. Y bueno, tuve la suerte de encontrar un africano de Lorenzo Márquez, Mozambique, Mario Wilson. Y te completo, Javier, venía de entrenar en esos años, 1968 te estoy hablando, había un club que se llamaba Académica de Coimbra. Coimbra es una ciudad que está a 200 kilómetros de Lisboa, donde se nuclean todas las universidades. Y él manejó ese equipo durante 12 años. Imagínate el nivel. Y bueno, me completó el curso de entrenador. Un maestro, pero un maestro de aquellos, ¿eh? Y bueno, eso me marcaron la vida. Pero bueno, esos son unos de los genios que efectivamente fueron moldeando tu espíritu de entrenador, de hombre que conoce la táctica, pero al mismo tiempo, Roberto, y esto creo que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Para ser entrenador de fútbol, sobre todo hay que saber manejar grupos, gestionar el vestidor, convencer a cada uno de manera individual, ver dónde hay quizá un poco de caos, dónde hay historias de vida difíciles para que de pronto el profesional pueda ensamblarse con las ideas de un grupo, gente muy positiva, cómo agarrar a los líderes para que 2 o 3 te ayuden a manejar las emociones, las pasiones, el temperamento. Y en ese sentido, creo que hay gran parte de la respuesta en cuanto a carácter de tu brillante carrera como entrenador, porque hay que meterse al grupo y eso desgasta, pero también enriquece. Cuéntanos ese lado del fútbol, más allá de la pizarra y de jugar con 2 pivotes y de hacer la cuadrícula ahora tan específica y tan especializada, porque hay gente que habla que además con mucho sentido y con mucha vanguardia de los sistemas tácticos, pero si el jugador, si la persona no está convencida, si el grupo no es bueno, no vas a ningún lado. Los técnicos en el mundo, de la única forma que pueden crecer
es con los jugadores. Los jugadores lo tienen que ayudar. Yo me preparé. Cuando estuve en Portugal, empecé a ver en esos años que el flaco Cruyff con 21 años iba a ver los partidos de la Copa de Europa con Benfica, con el Bayern Múnich, con el Real Madrid. Y estuve 3 años. Y después me fui a Francia. Y después terminé mi carrera de entrenador en un equipo de segunda división, Audenarde, en la zona flamenga. Yo me manejaba con mi mujer, con el francés que lo habíamos aprendido en Francia. Y fui 3 años a la Escuela Royal de Entrenadores a Bruselas. Y ahí me recibí de técnico y preparación física. Pero eso no era suficiente. Entonces yo, como vivíamos a 100 kilómetros de Ámsterdam, te redondeo la respuesta, yo quería ver para que Holanda o el Ajax, que era la base de la selección holandesa, para jugar de esa manera, cómo entrenaban. Y cuando fui a ver el entrenamiento, que lógicamente en aquellos años había, no sé, 10 personas, el único argentino era yo, me di cuenta que el secreto, como es toda la vida, como lo dijiste vos, más allá de toda la tecnología, el pivote, ¿no? Es el entrenamiento. Y cuando lo vi entrenar al Ajax, te estoy hablando hace 50 años, estaba Stefan Kovac, porque Renus Michel se había ido a la selección, y el rumano Stefan Kovac. Y bueno, entraron al campo de juego, te digo muy brevemente el entrenamiento. Entra el flaco Cruyff, Resi, Menesque, Kroll, Zubin, y cada uno entró con una pelota. Y hicieron una introducción de 25 minutos dentro del campo de juego, todo con pelota. Después entró el cuerpo técnico y hizo en el campo de juego 3 campitos chicos, de 30 por 20, 30 por 40. Y ahí metió todo el plantel, lo dividieron y empezaron a jugar en terreno reducido 1 o 2 toques, abriendo el ancho del campo, presionando, regresando cuando no tenían la pelota. Y dije, acá está el secreto. Y bueno, eso fue un aprendizaje. Después, lógicamente, un agradecido. Yo no integré nunca su cuerpo técnico en los clubes, pero el flaco Menotti, cuando asumió que yo regresé de Europa, de estar casi 8 años en Europa, me invitó a colaborar con él. Y yo trabajaba en los clubes, Chacarita en Primera División, Talleres de Córdoba. Y bueno, y ahí empecé a colaborar con el flaco Menotti en las concentraciones especiales, y él quería que yo efectuara algunos trabajos de lo que yo había visto, al Bayern Múnich de Beckenbauer, y bueno, y humildemente me incorporaba a las concentraciones, y es el día de hoy que le tengo que agradecer al flaco Menotti, porque fue una gran inversión deportiva, no tanto económica, pero deportiva, porque a mí me pagaban los clubes, yo era de los clubes. Y bueno, fue un aprendizaje, fue una experiencia. Al lado, nadie inventó el fútbol. Dice que lo inventaron obviamente los ingleses allá en 1885, cuando empezaron a jugar la FA Cup. Y bueno, yo soy un agradecido a Menotti porque una cabeza grande. A los 36 años, cuando dirigíamos la selección argentina, que no es nada fácil, Javier, vos lo conocés, el flaco Menotti, ¿qué hizo? Primero, se organizó fuera del campo de juego. Calendario internacional. Argentina cada 20 días cambiaba un técnico. No había nada. Entonces, primero, Menotti se organizó fuera del campo de juego. Calendario internacional. Para eso, le digo a la gente joven, y vos incluido porque vos sos un joven, no había ni fax, había telex. Entonces teníamos que tener una persona que manejara idiomas. Y buscamos a don Rodolfo Kralj, que es un croata que vino a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y manejaba 6 o 7 idiomas. Un inteligente de aquellos. Y bueno, ahí el flaco le mandamos a la Federación Inglesa, a la Federación Alemana, húngara, y ahí armó el calendario.
Y te termino. Después, la nutrición, la medicina, trajo al doctor Oliva, que es como un padre, segundo padre para él, que estaba radicado en Milano, en Italia. Y cambió toda la nutrición. Los argentinos comíamos, los deportistas, hablo yo, normalmente comíamos 5 veces a la semana carne, y entonces le agregó pastas, verdura, pescado, o sea, cambió la nutrición. Y te termino. Esto es para la gente joven, ¿eh? Pizzarotti, el preparador físico, en paz descanse, un grandísimo entrenador, invertía de su plata, viajaba a Europa para aprender, mediante un sistema que no lo voy a explicar ahora porque es muy largo, estamos hablando de hace muchos años, con 4 preparadores físicos, sabíamos nosotros, por ejemplo, cuánto corría Ardiles. Ardiles corría, que era el que más corría por su movilidad, 6.000 metros. ¿Qué te quiero decir con esto? Primero se organizó fuera del campo de juego y después esa organización la llevó al campo de juego. Y hoy en día eso ha quedado bastante marcado, no por Menotti, porque los técnicos yo veo que primero se organizan, se cubren las espaldas, en fin, es muy largo esto, ¿viste Javier? No, pero es muy enriquecedor y tenemos todo el tiempo que tú tengas porque son testimonios de verdad valiosísimos, no de 24, sino de 48 quilates. A ver, Roberto, para poder desmenuzar todo y extraerte lo mejor, fíjate lo que acabas de tocar, ¿no? Hablamos de gestionar el vestidor y luego de cómo en esos tiempos, a través de Menotti, de este sistema, empiezan ustedes a entender que hay un déficit respecto a la intensidad de los entrenamientos, no solamente el tema táctico, sino la intensidad y todo lo que rodea a un deportista, todas las ciencias aplicadas al deporte. Y estamos hablando de que hoy en día, Roberto, ya no hablemos de resistencia, de velocidad, que son diferentes, tú lo sabes porque eres preparador físico, al tema de potencia. Hoy cuando vemos que va a jugar Tigres contra el Bayern Múnich y escuchamos que Neuer dice el ritmo va a ser algo fundamental, o sea, como que está diciendo, si el partido se hace largo, si el partido se hace viejo en el segundo tiempo, vamos a imponernos quizá en base a eso. Todavía, aunque ya las fuerzas y la información, como bien dices, es un mundo interconectado, todavía el futbolista que está en Europa, no la nacionalidad, pero todavía trabajar en Europa tiene ese plus en relación a los equipos de América. Bueno, yo vi el partido. Tigre tiene jugadores, más allá de lo colectivo que el Tuca Ferretti hace años que está en Tigres, tiene jugadores individualmente de una gran técnica. Para mí la técnica es lo que ha modificado el fútbol, porque cuando uno ve el Bayern Múnich, que vos lo acabás de nombrar, ¿qué pasa? Si uno se fija varios jugadores del Bayern Múnich, la contrastura física que tienen, Lewandowski, y vos fijate cómo han mejorado en los últimos 20 años extraordinariamente la técnica, porque esa intensidad que decís vos, achicamiento de los espacios, pressing, movimientos hacia adelante, movimientos hacia atrás, para salir de los espacios reducidos, hay 2 maneras en el fútbol, no hay 3. O tenés un jugador que se gambetea a 3 jugadores y crea los espacios, o por la técnica, porque sale de los espacios reducidos, caso Lewandowski. Lewandowski no es solamente un goleador, de pronto da un pase-gol, mete un pase-gol entre líneas Müller a los que se presenta. Entonces, hace 60 años de Europa venían a buscar a la Argentina la técnica, porque después le agregaban la preparación física, el descanso, la nutrición. Hoy en día, si no abrimos los ojos, en todo este continente nuestro, si no abrimos los ojos, y te voy a los jóvenes jugadores europeos, dejá los grandes, de eso ya los conoce todo el mundo, tienen una extraordinaria técnica. Cuando vos ves a Foden en el Manchester City, un jugador de 19 años,
cómo maneja la técnica, cómo maneja los perfiles. Entonces, a ese fútbol que se juega hoy, hay una sola forma de adaptarse, según mi opinión, esto es debatible, es con la técnica. Porque después todo lo que vos decís es verdad. La tecnología, la neurociencia, todo eso ayuda. Y hay una cosa de las cosas que dijiste de los entrenadores, obviamente tiene que saber de fútbol, saber transmitirlo, ser creativo, pero hay un tema que es fundamental en cualquier equipo del mundo, hasta un colegio de la universidad, que es manejar los egos del vestuario. Si no manejás los egos del vestuario, no manejás el vestuario, Guardiola no puede entrenar, el Tuca Ferretti no puede entrenar, Bucetich en Guadalajara no puede entrenar, y así te puedo seguir nombrando en el fútbol mexicano. Y en el fútbol mundial, vos sabés lo que es convencer todos los días a los jugadores del Manchester City, a aquel Barcelona de Guardiola, claro, con aquellos jugadores, pero con una cabeza grande como la de Guardiola. No inventó el fútbol, pero sí le dio una inventiva, le dio una escuela, y hoy el 100% de los equipos del mundo casi intentan jugar de esa manera. Lógicamente, acá vale quien toca el violín, que son los jugadores, ¿no? Oye, Roberto, a ver, cuéntanos, así muy en general, por ejemplo, de Adolfo Pedernera. O sea, cuéntanos a través de las anécdotas, un poco para entender el tipo de personalidad y el tipo de docencia y el tipo de doctrina. O sea, más allá de lo que te pide en el tema táctico, en el tema cancha, estas personas con las que te topaste, que nos describías, como en el caso tuyo, por ahí se dice, el que solamente sabe de fútbol, ni de fútbol sabe. O sea, en el caso tuyo, por ejemplo, tienes especialización en otros ámbitos, los idiomas que aprendiste, es sobre la mente, aprender portugués, aprender francés. En el caso de Menotti, bueno, sabemos que es un tipo culto más allá de la cancha. Pero háblanos de Adolfo Pedernera y de César Luis Menotti. ¿Qué aprendiste? Si yo te tuviera que decir quién fue y cuáles son las bases de lo que te dejó uno y otro, porque no podríamos hablar de todos, ¿qué me dices? Cuéntame primero de un personaje tan ilustre y tan digamos, ¿cómo sería la palabra correcta? Tan entrañable, ¿no? Porque a Menotti nos es más familiar, más cercano. Menotti, todos pudimos tocar de primera mano en una u otra medida Menotti, a la distancia, ¿no? Y de manera superficial. Bueno, Adolfo Pedernera tenía una cosa fundamental en aquellos años y en estos años también el técnico lo tiene que tener. Conocía a la perfección la universidad de la calle, en el buen sentido, y eso lo aplicaba. En esos años, Independiente, yo tenía 17 años, 18 años, imagínate que a los jugadores tenemos que trasladarnos hace 63 años, Independiente tenía la delantera internacional argentina, Micheli, Checonato, Bonelli, Grillo y Cruz. A esos jugadores de 26 años, 25 años, los manejaba, en el buen sentido, con una facilidad, y digo, este hombre maneja solamente cuando entra al vestuario, cuando pisa el vestuario, dice, acá está pisando el que nos va a manejar. Estoy hablando de esos jugadores que yo a la mayoría los trataba de ustedes. Después, bueno, entré en confianza corta, ¿no? Y bueno, Adolfo Pedernera me enseñó a mirar a los ojos, a mirar de frente la vida, a no equivocarse, a tratar de no mentir. Uno no es Dios, pero bueno, a tratar de no mentir, porque el jugador es un ser humano y interpreta y se da cuenta de muchas cosas. Y Adolfo Pedernera me enseñó eso y me quedó grabado. Y con eso, más otras atribuciones, pude desempeñarme. Menotti, como te dije antes, encontré una cabeza diferente. Encontré un hombre que en ese momento
prestigió el fútbol argentino, el fútbol mundial, diciendo cómo tenía que ser un técnico, cómo tenía que mantener la distancia, cómo tenía que organizarse, cómo le tenía que llegar al jugador. El otro día escuchaba a un gran entrenador de vóley, Velasco, y que decía, el que sabe el 100% y le llega al jugador 20%, se queda con el 80% para él, porque no lo pudo transmitir. Y el que sabe 50%, pero le llega al jugador con el 30%, es más importante del que tiene 100 y entrega 20%. O sea, el crecimiento de los jugadores. Redondeándote a Menotti, Menotti le dio un crecimiento individual a la mentalidad del fútbol argentino, más allá de lo físico, de lo estudio, de lo táctico, del pressing. Vos imaginate que, te redondeo, vos sabés que hace unos días acaba de fallecer Leopoldo Jacinto Luque. Sí. Para que conozcan cómo era Menotti, cuando nosotros nos enteramos del sorteo, que nos tocaron 3 europeos, la única vez en la historia que un organizador de un campeonato del mundo le tocan 3 adversarios que nos podían dejar fuera en la primera zona. En aquellos años, en Europa, la mayoría jugaba con stopper. Y en entonces a Daniel Killer, un central de Rosario Central, de la selección, lo ponía a entrenamientos individuales a hacer stopper y Luque tenía que aprender de espalda a recepcionar con el que venía de frente, Ardile, Bertoni o el que sea, Kempe. Y bueno, te estoy marcando conceptos individuales que abarcan esos conceptos individuales, después viene la fuerza del conjunto. Menotti prestigió, para redondearte la idea, prestigió a los directores técnicos del fútbol argentino. Y he dejado un poco afuera, pero ahora lo voy a incluir, pues a tu amigo. Platícame de Bilardo, platícame de lo que enriquece tu vida y tu visión táctica, técnica del juego, Bilardo. Bueno, Bilardo, un amigo de la vida. Jugamos juntos en Deportivo Español de Buenos Aires, dormíamos juntos en las concentraciones, él dormía en mi casa, yo dormía en la casa de él. Te lo voy a redondear. 1986. Yo hice la reunión, no para adjudicarme nada, la única vez que se juntaron Menotti y Bilardo, como yo soy amigo de los dos, entonces le propuse al flaco Menotti y a Narigón Bilardo, que dirigía Estudiantes de La Plata, hacer una reunión en mi casa con las esposas. Bueno, esa reunión me dijeron que sí, así que es muy breve. Se hizo esa reunión, a las 9 de la noche llegaron el flaco, el Narigón Bilardo con Graciela, el flaco Menotti con Gloria, el Narigón, el flaco Menotti con Graciela, mi señora y yo. Y bueno, cenamos y después hubo un debate muy grande entre estos dos personajes del fútbol mundial. Y ahí yo hacía de mediador. Yo escuchaba. Si vos te imaginás, Javier, que si hubiera tenido los celulares, hoy le estaría vendiendo esa exclusividad. Bueno, pero con un respeto. Y entonces yo de vez en cuando le tiraba al Narigón Bilardo. Le digo, Carlos, explícame por qué haces 4 marcas personales. Se van a chocar entre ellos. No, porque esto es así. Bueno, fue un debate muy enriquecedor, por lo menos para mí. Y después vino la separación, entre comillas, que empezaron a decir fútbol Menotti, fútbol Bilardo. Y te completo, 1986, esto siempre me ofrecía el debate en la Argentina. Nunca nadie me aceptó el debate, nunca. De los que dicen lo contrario a lo que voy a decir. Bilardo llegó a México
con una idea. Y esa es la inteligencia de Bilardo, grandísima inteligencia. En el campeonato del mundo cambió su forma, agregó mucha técnica al equipo, de una línea de 3, armó una línea de 4 con el Tata Brón de líbero atrás, con Ruggeri y Cuchufo, stopper, pero no persiguiendo por todos lados. Agregó a Enrique, a Orticochea, Batista, Burruchaga, Valdano y Maradona. Ese equipo, la superioridad que tenía era técnica, mucha movilidad y una grandísima personalidad. Y obviamente al mejor Maradona de la historia. Pero eso hay que adjudicarle también un gran mérito a Bilardo, que dejó en el banco a Bocchini, a Troviani, a Borghi. O sea, que él fue cambiando o leyendo un campeonato del mundo, que lo más difícil que tiene un técnico es leer un partido y poder tratar de cambiarlo. Bilardo fue muy inteligente y Argentina fue, bueno, vos estuviste ahí, Argentina fue un gran campeón del mundo en México. Así que, ¿dónde te quiero llevar con esto? Cuando sobre el campo de juego yo veía jugar a Argentina, digo, no tiene mucha diferencia con Argentina en 1978. Solamente la diferencia existían en las palabras. Pero las palabras, la única verdad, dijo el general allá, el general Perón, hace muchos años, mejor no hablar, decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad que yo vi fue un gran equipo argentino, vuelvo a repetir, con mucha técnica, porque le agregó Enrique, que tenía mucha movilidad, a Burruchaga, a Valdano, como te dije antes, a Maradona, bueno, Maradona, pero le agregó Orticochea en la posesión de la pelota. Orticochea se inclinaba, se subía al medio campo, tenía buena técnica porque era volante, y cuando se perdía la pelota, venían a cubrir los laterales. No era que era lateral Orticochea y Justi, pero era muy inteligente. El gringo Justi leía muy bien los partidos dentro del campo de juego y entonces se acomodaba en la zona del 4. Y entonces, eso, ¿de dónde venía? De afuera del campo de juego. Lógicamente, vale la interpretación que la única manera de crecer es con los jugadores, y bueno, los jugadores argentinos. Y el Checho Batista parado como un maestro en el centro del campo, un Beckenbauer, bueno, un grande jugador. Y bueno, esto es lo que yo vi. Y bueno, todavía nadie me aceptó el debate. Es decir, Bilardo tuvo esta capacidad de dejar al lado un poco su ego, adaptarse, y bien tienes razón, o sea, más bien el debate se ha tratado de polarizar, pues como en las novelas y en el cine, ¿no? El bueno y el malo, el necio y el abierto, el bohemio y el ortodoxo, pero en realidad sí, si no idéntico, es una réplica al final, lo que pasa un poco en el 86 con el estilo del 78, ¿o no? Exactamente. Yo lo que vi es eso. Ahora, si me quieren hacer ver lo contrario, y no puedo decir que sí, si yo vi una cosa. El Estudiante de La Plata, a mí me tocó salir campeón del fútbol argentino en 1984 con Argentino Junior. Un año antes salió campeón Bilardo, y el medio campo, cuando vas a La Plata, y yo he ido a debates a La Plata, le digo, ¿por qué ustedes hablan siempre de Troviani, Sabella y Ponce, que eran jugadores excepcionales técnicamente? ¿Por qué no nombran los otros jugadores que tenían su valor? Entonces me están nombrando jugadores de gran técnica, de gran manejo de la pelota, de espacios reducidos, espacios grandes. Entonces, no sé por qué ustedes dicen, es otra escuela esta. No me lo alcanzan a explicar, pero bueno, un poco te lo estoy diciendo en el lunfardo argentino, ¿no? Sí.
Pero sí, nadie tiene la verdad, Javier. Sí, sí, con el discurso y quizá con los sinónimos y con las palabras, alguien puede defender esta tesis en el sentido contrario y empezar a encontrar diferencias, pero también los que como tú de pronto verbalizan y argumentan encontrando las diferencias tampoco están lejos de un diagnóstico correcto. Yo lo veo un poco como lo estás diciendo. Pero a ver, regresemos a esa reunión porque es una reunión histórica. Tú concilias un poco ese tema, pero es real que nunca se cayeron bien como personas, es real que tenían en la formación quizá diferencias esenciales, como fueron criados, ¿sí chocaban o no chocaban o es más un mito? Bueno, puede ser que tuvieran alguna forma de vivir la vida diferente, cada uno la vive como quiere, pero nunca fueron amigos. Pero yo te puedo asegurar, Javier, que había un gran respeto, un grandísimo respeto. Nunca me enganché en el fútbol Menotti y el fútbol Bilardo. Sí le reconozco a Menotti, como te lo acabo de decir, todas esas cosas, le reconozco a Bilardo, pero bueno, Menotti, le guste a quien le guste, en la selección argentina es antes de Menotti y después de Menotti. El que inventa una cosa, y bueno, después habrá otros que se le acercan, pero Menotti reinventó la selección argentina. Y eso por ahí a alguna gente le molesta. En México, cuando uno va a los tiempos que yo jugaba en México en el Monterrey, nunca pude ser un gran jugador, pero bueno, en los tiempos de los Tanau, Virajara, bueno, estaba Nacho Treyes. Y Nacho Treyes marcó una parte de la historia del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque esas condiciones, en esos años, Nacho Treyes, un grandísimo entrenador mexicano, que hace poco acaba de fallecer ya con muchos años, le dio una organización en la semana, traía muchas cosas de Europa, pero de pronto, cuando yo fui a México a entrenar, Nacho todavía estaba, no entrenaba, pero estaba vigente en su... y yo le decía, don Nacho, hoy en día lo más importante es respetar la idiosincrasia del jugador mexicano, porque el jugador mexicano es bien muscularmente, es inteligente, tiene técnica, no se le puede llenar la cabeza solamente con el fútbol europeo. Yo creo que hay que respetar la idiosincrasia, en este caso del jugador mexicano. Y hubo grandes entrenadores en México, mexicanos, y después hablamos 2 minutos de la Volpe. Pero después tuvo el doctor Mejía Barón, tuvo Manolo Lapuente, tal Tuca Ferretti. Esa gente, me refiero a Manolo Lapuente, al Tuca Ferretti, que dirigió la selección, el Vasco Aguirre, que dirigió la selección argentina, la selección mexicana, perdón, le dieron otro nivel. Hicieron crecer individualmente al jugador mexicano. Y la Volpe, a pesar de que su forma de ser, de Ricardo, yo lo tuve como jugador, imagínate, 4 años en la selección argentina, su forma de ser de Ricardo, pero hay que reconocerle que creó una nueva forma, digamos, de interpretar el fútbol. Por eso se habla del volpismo, de salir jugando por abajo en aquel Atlante de esos años, del 91, 92, 93, el Atlas. Y bueno, y culminó con un extraordinario trabajo en el Mundial de Alemania, si no recuerdo mal, que Argentina en el primer tiempo hubo 2 goles de diferencia a favor de México. Y vino el gol de Maxi Rodríguez, si no me equivoco, en el tiempo suplementario, y ahí México, y acá te termino, el famoso 5º partido. Esto es como en Argentina ahora. Argentina, con todo respeto, para una parte del periodismo, no para todo, lo único que vale es si Argentina va a un mundial
ser campeón del mundo. Y es imposible eso. Y el quinto partido va a llegar, le va a llegar a México, porque el jugador mexicano ha crecido, porque los técnicos mexicanos han crecido, y es una forma de hacer crecer el fútbol en México. A ver, y otra cosa que necesito saber, Roberto, platícame, a ver, en Argentina, después de la gran influencia italiana, ¿no? Es una industria la del fútbol, y en Argentina a cierta edad, en cierto nivel socioeconómico, o vas a la fábrica a cargar cajas o te vas a ser futbolista. Si tienes técnica, si tienes mentalidad, si tienes oficio, ¿no? ¿Cuántos miles de jóvenes no quieren ser futbolistas? Hay como un chip ya diseñado. Si tienen talento, vas a ser futbolista, porque las condiciones de nuestros países a veces nos dan para igualdad de oportunidades, para tener trabajos que sean prósperos en todos los sentidos. Entonces, el tema de la mentalidad, y no lo voy a asociar con algo que es ilícito, ¿no? Porque de pronto se confunde picardía con juego sucio, pero es muy divertido, como quiera que sea, escuchar del estudiantes que decían sacaba alfileres, del estudiantes que jalaba el pelo. Cuéntanos de eso. Bueno, volvemos al tema de antes. El estudiante ese que vi yo, del gran maestro Osvaldo Subeldía, de aquel campeón de la Libertadores, campeón intercontinental. Javier, en esos años, ¿sabés lo que era ir a ganar a Manchester? La guerra. A Manchester United. La guerra. Javier, esto no para vos, que vos lo conocés lo que te voy a decir, sino para los televidentes de tu programa. ¿Vos te crees que se va a ganar y se va a llegar a campeonar durante tantos años seguidos con el alfiler? No, tenía a Poletti, el flaco Poletti, un arquero adelantado porque jugaba con los pies, salía a jugar. Tenía a Eduardo Manera, un lateral. Eduardo Luján que Manera, ¿no? Puedo asegurar que hoy sería Dani Alves. Tenía un volante, un central izquierdo, el doctor Madero, que yo lo jugué en los juveniles argentinos, de una técnica extraordinaria, que acompañó a Bilardo en 1986 en México, como médico, ¿no? Entonces, después tenía el Bocha Flores. Y te puedo seguir hablando. Y a lo último, tenía la Bruja Merón padre. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Con Iliaro, que no se comían la pelota, jugaban muy bien. Entonces volvemos para mí, al mismo cuento de antes. Ganaron porque tuvieron un gran maestro fuera del campo de juego, que fue Osvaldo Subeldía. Organizaban muy bien la semana, muy bien la nutrición, y después tenía jugadores que interpretaban su idea. Después sí entraron en un clima que estuve en la cancha ese día, en la cancha de Boca con el Milan, que ahí sí se confunde. Fue un equipo que quiso poner la agresividad antes que el fútbol, y ahí terminó muy mal para Estudiantes de La Plata. Fue la única vez que yo vi el estudiante de Subeldía desequilibrarse psicológicamente. Lo demás, Javier, te vuelvo a repetir, estos jugadores, Manera no podía jugar mal porque no sabía jugar mal. Son los mitos que de pronto ensalzan, ¿no? O agregan cierta condimentación. Quizás sí metían, pero como había que meter, y si no metías contra los europeos. Es una dinastía importante esta, pero estoy de acuerdo contigo, tenía una gran calidad. Roberto, platícame, para ti, ¿quién es Bianchi? El legado de Bianchi. Y Bianchi fue Carlito fue un entrenador de mucha inteligencia, encontró a Boca en un momento de jugadores colombianos y jugadores argentinos que estaban en pleno subiendo a pleno en las condiciones físicas, técnicas y futbolísticas, y supo una virtud fundamental. Tuvo un gran manejo del vestuario.
Y entonces él organizaba la semana, se cubrió con un gran cuerpo técnico que les trabajaba, les hacía hacer todos los trabajos de campo. Y entonces eso es lo que yo le adjudico a Carlito Bianchi, por lo menos en Boca Juniors. Oye, Roberto, vámonos, qué divertida charla. Vamos a tu recuerdo con Necaxa a principios de los 90. ¿Cómo la pasaste y cómo fuiste poniendo los cimientos de un equipo que después explotó, ¿no? A muy buenos niveles en la construcción de los cimientos, y además entendiendo que eres una gente muy discreta, eres alguien que nunca se da, difícilmente alardea. La pasaste muy bien en México y se construyó, insisto, el cimiento de una dinastía, ¿no? Bueno, mi familia y yo, obviamente, no que me voy a poner el casé, somos unos agradecidos a México, porque cómo nos trató el pueblo mexicano, que es extraordinario. Lo mejor que tiene México es el pueblo, más allá de otras cosas, pero por lo menos mi punto de vista. Y eso lo llevamos en el corazón, la familia Saporiti. Después llegué ahí y me encontré, tuve la gran suerte. Yo sí me considero un afortunado. Tuve la suerte de que en el 90% de los clubes tuve excelentes jugadores de fútbol. Y yo humildemente lo que le agregamos el cuerpo técnico es crecimiento, apostar a sus condiciones. Y ese era el Necaxa de grandísimos jugadores. Estamos hablando de Nacho Ambrí, el Flaco Esquivel, el Cuchillo Herrera, Navarro, García Aspe, Peláez, Aguinaga, Basay. Entonces, yo digo, ¿pero cómo este equipo peleaba el descenso o estaba por abajo? Entonces, en la pretemporada en Toluca, armé el grupo del vestuario y le dije, nosotros, sé que va poca gente al Estadio Azteca, vos te acordás, Javier, iban 500 personas, imagínate, un estadio de 118.000 personas. Entonces, yo le decía a Jorge Vargas, que vos lo conocés perfectamente, sí. Y le digo, Jorge, tenemos un gran equipo, no, pero hay que buscar, no tenemos que buscar nada, Jorge, tenemos que hacer crecer esto. Y Jorge Vargas y Emilio Díaz Barroso fueron muy respetuosos, nunca, sí charlaba con ellos cada 20 días o 30 días, almuerzo, y yo le contaba todo para dónde quería ir ese Necaxa. Bueno, dicho esto, te cuento una breve anécdota, que el campeón del fútbol mexicano como técnico, el actual Nacho Ambrí, la conoce perfectamente. Venimos de Toluca y Nacho había estado a préstamo, el León creo que estaba en segunda división, había estado a préstamo el León. Y bueno, yo lo llevé a la pretemporada. Cuando lo vi a Nacho Ambrí en la pretemporada, dije, pero ¿cómo este jugador? Una cosa impresionante. Cómo entrenaba, cómo le pegaba la pelota, la personalidad. Entonces, cuando bajo a la Ciudad de México, me hago la reunión con Jorge Vargas, y Jorge me dice, mira Roberto, entre los jugadores que queremos prestar está este, no era el caso quién, y Nacho Ambrí. Digo, no, Jorge, Nacho no, porque no, Jorge, Nacho es la base, es uno de los jugadores base del equipo. Deje a Aguinaga, Basay, Peláez, García Aspe, Cuchillo Herrera, Navarro, bueno, Nava. Y le digo, no. Y bueno, no por mí, O sea, lo que uno le dio a Nacho Ambrí es seguridad, algunas cosas de la vida, marcarle ciertos aspectos, y todo eso Nacho lo agarró muy bien. Y después el crecimiento futbolístico, con jugadores de una tremenda personalidad, con un grado intelectual muy importante, muy importante. Entonces me hicieron la vida fácil, Javier. Esa es la verdad.
Y luego estuviste por varios equipos y conociste la geografía y la comida y el cariño de la gente, como bien dices, del fútbol mexicano. Así es que el recuerdo también es recíproco, porque la gente cada vez que saca las referencias de Saporiti es buen mensaje, buen ejemplo, buenas maneras, y eso evidentemente también marca el legado de las personas. Oye, Roberto, a ver, démosle rápidamente una revisada. Me interesa mucho tu diagnóstico sobre la actualidad, o sea, cómo está el fútbol como industria, como generador de buenos modelos para la sociedad, ¿no? Hay mucho que hablar, pero vamos parte por parte. Por ejemplo, yo veo una sobreexplotación del jugador y el jugador ya no habla, o sea, estamos viendo, ahora vemos al Barcelona jugando, pues creo que 2 días no y uno sí, ¿no? Que la Copa y que la Supercopa y la Champions y en fin, los directivos en el mundo, en España, hablando de este ejemplo, en la UEFA, han generado, digamos, pues estas competencias porque hay una gran demanda, ¿no? Y hay anunciantes, y el jugador antes protestaba, y ahora yo creo que le repartieron mejor la bolsa, y no sé si el jugador es más consciente de que la vida del futbolista hoy en día en ese nivel se va a recortar, y más bien hay que entrarle, porque cuando ves el mundo y ves las desigualdades dices, ¿para qué estoy yo protestando si soy al final un empleado privilegiado? ¿Hay demasiado fútbol? ¿Está sobreexplotado el jugador? Y sí, en una parte sí. Yo creo que en la parte juego, partidos, competencias, las distintas competencias que hay, que no la vamos a nombrar porque todo el mundo las conoce, ya está en el límite, ¿eh? No se puede más. Entonces, hay que ir a las fuerzas básicas, incorporar jugadores. El mundo cambió, bueno, ya lo sabe todo el mundo. El mundo en los últimos 30 años se dio vuelta 5 o 6 veces. Y el fútbol es parte de ese mundo. Entonces, las multiempresas, todos esos temas que vos acabás de explicar muy bien, con una perfecta dialéctica. Entonces, lo sí digo que en el juego se llegó al límite. En el juego, digamos, de los partidos. No, porque no van a querer que los jugadores jueguen cada 2 días porque inventan la Copa de Marte, porque ya están todo inventado. Entonces, ahora el gran desafío para las empresas, porque yo no voy contra las empresas, sino que hacer crecer los equipos, hacer crecer esas empresas, sus empleados, y que haya una mejor distribución de todo eso que vos acabás de nombrar. Y en el fútbol no, como dije antes, no se va a agregar más nada porque no hay lugar, no hay espacio físico. Entonces hay que tener cuidado de no quemar la empresa del fútbol. Yo admito todo. Lo único que no admito es el aprovechamiento de los seres humanos. Esto para mí, a otro nivel, la única forma de ser libre los pueblos es con educación y cultura. Si no hay educación y cultura, jamás en ninguna parte del mundo y principalmente en nuestro continente serán libres los pueblos. Y los jugadores tienen que tener la personalidad de saber plantarse. Cuando vos me dijiste qué opinás de la empresa, el juego, hablan poco, de tener un poco más de voz de mando como lo que han hecho hasta ahora. Tiene que tener un peso importante en la FIFA. Oye, llegas a los 80 con cabeza de 40, mi querido Roberto, y además fuerte. Me da muchísimo gusto verte lúcido, verte sano. Es un privilegio vivir 80 años y llegar así, llegar bien, porque luego hay gente de 70 que está ya realmente con pues sus facultades disminuidas. Has visto de todo en 80 años en el juego. ¿Qué te parece lo del VAR? 81, Javier. Sí, No importa. Pero referente a la edad, la apuesta más grande que tengo es crecer todos los días, proteger bien la familia,
y aprender. Por eso voy a ver los entrenamientos, cuando el Bocha Batista me invita a ver a Ezeiza, la selección argentina. Voy a ver todo para aprender. ¿Cómo fue la pregunta? Lo del VAR. ¿Qué te ha parecido el VAR cuando tenías un fútbol tan rústico en la apreciación de los árbitros, cuando tú jugabas y era lo que se vio y lo que no se vio ni modo, y ahora es detener, parar, yo estoy más confundido que antes. Siempre lo interpreté de esta manera en estos años que se ha creado, ¿no? Digo, si hay un error grosero, hay que corregirlo. Muy bien. Bienvenido sea, porque es una injusticia que un equipo saque ventaja, valga la redundancia, de una injusticia. Una pelota que entró 2 metros y no se vio. Pero sí, terminantemente no estoy de acuerdo cuando el VAR anula un gol porque está una pestaña, un ojo adelantado, que está el dedo derecho del pie adelantado. Y entonces, no, eso no, porque el jugador, en esa interpretación que te estoy diciendo, no quiere sacar ninguna ventaja. Una cosa cuando está 2 metros adelantado y otra cosa cuando está, como te dije antes, un pie adelantado. No, eso no estoy de acuerdo. Están quitando la esencia. Y ahí la gente del VAR, que no tengo nada contra ellos, tienen que reunirse, ser más creativos, y dentro de todo lo que se reúne tecnológicamente el VAR, que no le quiten la interpretación del fútbol. Oye, Roberto, a ver, últimas preguntas. El relevo generacional se está dando, es inminente, el tiempo no perdona. Se va a ir Messi, se va a ir Cristiano. Parece que Messi antes que el portugués, porque es una máquina, porque sigue siendo un chico como de 25 años en la parte física. Y bueno, se habla mucho de Haaland y de Mbappé. No sé si Haaland ya esté como para pensar, pero lo de Mbappé, a todas luces, es un jugador completísimo. Y mi reflexión es esta. Hace rato, desde el 98, que la Francia multirracial, ¿verdad?, viene construyendo un prototipo de jugador que tiene los mejores métodos del fútbol europeo para terminar de, digamos, perfeccionar esa materia prima, pero la fuerza física del africano naturalmente, porque este es argelino, camerunés, francés, y la técnica que también se requiere. Entonces, ¿viene un tipo de jugador diferente en mayor medida, o seguiremos viendo que no importa la nacionalidad ni el origen, vendrán siendo y surgiendo ejemplos de todo tipo y no necesariamente de este modelo que estoy yo tratando de establecer como punta de lanza a partir de Mbappé y de esos constantes goteos que viene mandando Francia desde el 98? Diste en un punto muy importante. Jugador africano vino para quedarse. Más allá de Haaland, que estamos hablando de otro tema, Mbappé vino para quedarse. Yo veo, y como lo ves vos, hay partidos en Inglaterra, en Francia ni hablar, en Inglaterra, que el 60-65% los jugadores que están en el campo de juego son de raza negra. Cuidado, En Francia ni hablar, de los tiempos que yo jugaba en Francia, estaban los marroquíes, todas las partes de África. Y brevemente, en 30 segundos, te cuento una anécdota. Cuando Mario Wilson, con Belenense, fuimos a jugar una gira allá en esos años 69-70 a África, porque Portugal tenía los dominios en esos lugares de África, fuimos a Angola, parábamos en Luanda, que es la capital federal, y me llevó a ver un partido, porque él me tomó un cariño especial. Él decía que yo iba a ser, fue la primera persona que me dijo, no, Osvaldo Brandao, y después Mario Wilson me dijo, vos vas a ser entrenador. Dice, Roberto, vos vas a ser entrenador. Bueno, y me llevó
después de la cena, antes de la cena, perdón, a ver un partido ahí 20 kilómetros de Luanda, entre africanos, ¿no? El único blanco era yo en el campo. Y cuando volvimos, don Mario Wilson me invita a tomar un café. Y me dijo, a ver, ¿qué viste, Roberto? Y lo único que le dije yo, textuales palabras, cuando esta gente, estos africanos, usted, le digo, se unifiquen dentro del campo de juego, porque de mitad del campo para adelante era una manera de jugar, y de mitad del campo para atrás era otra manera, más desorganizado. El africano de pronto, cuando se juntan, no es fácil de manejar, es como cuando los argentinos nos juntamos todos, vos de a uno no podés manejar, de a dos, tres. Cuando estamos todos juntos hacemos un lío los argentinos bárbaros. Bueno, en el fútbol, Milutinovic, cuando dirigía la selección de Nigeria, lo encuentro en Champs-Élysées y le digo, Bora, ¿qué haces? Me dice, ¿no tenés entrenamiento? Me dice, no, me entregué, me dice. ¿Cómo te entregaste? No, me maneja toda la gente porque uno reza a las 4 de la mañana, el otro reza a las 7. O sea, manejar el mundo del fútbol, como otros aspectos, obviamente. Hoy en día tenés que leer, tenés que tener un grado de intelecto, no digo superior, no voy a hablar de Carlos Fuentes, de Cortázar, de Vargas Llosa o de Gabriel García Márquez, pero algo tenés que saber para manejar esos vestuarios. Y el jugador Haaland, que obviamente estamos hablando de otro tipo de jugador, otra raza, también me impresiona cómo llega a la facilidad de gol, cómo se construye, cómo se desplaza en el aire para pegarle a la pelota. Y Mbappé me llama poderosamente la atención. Hay una sola cosa que quiero ver, cómo Mbappé maneja el gran misterio de los seres humanos, que es la vida no visible. Vos tenés una vida como periodista visible, de los tiempos de 30 años que estuviste en Televisa, ahora, independiente, que vas para acá, que vas para allá. Pero Javier Alarcón tiene una parte invisible. Entonces, yo quiero ver si Mbappé, a través de los próximos años, porque estamos hablando de un joven jugador de 21 años, 20, 21 años. Entonces, ¿cómo maneja el crecimiento económico? Que eso no lo saque de pista para jugar los partidos. Cuando hablo de Mbappé, hablo de todos los seres humanos, pero ahora estamos hablando de fútbol. El manejo invisible de los jugadores de fútbol, por lo menos yo hablo de la Argentina, que normalmente el 70% viene de la clase baja, con problemas en la familia, esto, lo otro. ¿Y qué pasa? En esas 4 horas visibles, que son las del entrenamiento, mientras llega, mientras se prepara, mientras después se baña, pero ¿cómo maneja las otras 18 horas el jugador, o las otras 20 horas? Entonces, en el caso de Mbappé, digo, ¿cómo va a manejar cuando se empiece a llegar? Porque ahora le van a querer que haga contrato con la firma tal, porque es el futuro, es el presente y es el gran futuro del fútbol, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, qué gusto encontrarte, sabes que tienes amigos y mucho cariño en México, de verdad que es una vida ejemplar, porque más allá de los éxitos profesionales, pues hay un ser humano íntegro, genuino, y esto desde luego que no se da como en maceta, como decimos aquí. Así es que gracias por la consideración y gracias por todos estos conceptos
que a mucha gente, sobre todo a muchos jóvenes que vean y que les interese el fútbol desde cualquier ámbito, les va a enriquecer muchísimo tu discurso. Te mando un abrazo a la distancia, Roberto, y a ver si cuando pase la pandemia, y ya veo que sigues en activo con los viajes, le dices a tu mujer y se vienen para acá a México, y ya sabrás que tendrás una gira artística muy importante no te van a alcanzar los meses para charlar con tanto amigo. Solamente, Javier, antes de despedirme, México hoy en día, porque lo tuve de jugador en la selección juvenil argentina, fuimos a jugar el Joe Avalanche a México, que es el Tata Martino. Yo les puedo asegurar que han contratado un muy buen entrenador de fútbol, una excelente persona, que su idiosincrasia se va a adaptar a la idiosincrasia del ser mexicano. No va a querer inventar nada, no va a querer sacarle el chile de la comida, porque es lo mismo que sacarnos ciertas cosas a nosotros. Entonces, una vez más, México ha acertado en la elección del técnico y obviamente la materia prima que tiene. Así que, Javier, el agradecido soy yo, y a todo México, de la parte de la familia Saporiti, solamente gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.